Vivencias. Y ya tenemos aquí al licenciado Jorge Schneiderman. ¿Cómo está, Jorge? Muy Bienvenido, bien, buenas tardes. muchas gracias. Contento, como siempre decimos, con el renovado placer de compartir junto a vos y a la audiencia este espacio. Habíamos comenzado, es un poco en continuidad de lo que empezaste a hablar en la columna anterior sobre el tema del suicidio, que habíamos dicho, hay altas tasas de suicidio aquí, lamentablemente, en Uruguay. Y hablaste en el programa pasado respecto a una franja que preocupa y ocupa dentro de este flagelo, que son la gente más joven. Pero quedó otra punta por tocar, muy importante, que son las personas mayores de 70, por poner un rango, pero las personas más grandes, que son víctimas de este flagelo y que hoy intentaremos ver por qué, a qué se debe esta otra punta o este sector vulnerable. ¿A qué se debe en esta etapa que haya haya que poner especial atención en la gente grande? Exactamente, un poco rebobinando por... Sí, si querés dar un poquito marcha atrás. Pero un poquitito para de repente hacer que las personas que nos están escuchando se puedan hacer una composición del lugar. Sí, de lo que estuvimos hablando. hablando. Hablamos de lo que representa como flagelo global, el tema del suicidio, la depresión, ¿no? No nos olvidemos que detrás del 95% de los suicidios hay evidentemente estructuras depresivas, circunstancias que evidentemente el individuo no puede afrontar y bueno, desbordan y bueno, deviene lamentablemente en esa toma de decisiones. En nuestro país, lamentablemente, a ambos extremos de la vida, Andrea, decíamos que la segunda causa de muerte entre personas de 15 y 29 años es el suicidio. Y preocupante y muy preocupante es lo que está pasando al otro extremo de la vida, ¿no? Claro. Con los adultos mayores. Se genera la paradoja de que, por un lado, la ciencia, la tecnología, los avances que hemos podido, de los que estamos pudiendo disfrutar a nivel tecnológico y a todo nivel, permiten extender la vida. Y se ha logrado, por ejemplo, en nuestro país, promedialmente las expectativas de vida al nacer, hoy por hoy, rondan los 78, 79 años. Claro. ¿Qué quiere decir? Que estamos teniendo expectativas muy similares a las que puede tener un país europeo, un país primermundista. Nuestros guarismos, evidentemente, en ese sentido son auspiciosos. Ahora, claro, ¿qué hemos hecho con el aspecto cualitativo? Porque cuantitativamente, claro, uno ahora llegás. dice, un individuo nace en Uruguay y sabe que, bueno, de no mediar, avatar mediante, circunstancia mediante, enfermedad, accidente, uno como que tendría ya una expectativa de vida que es un aliciente, claro, por sí, ¿no? Sobre todo cuando hay países de África donde estamos hablando de expectativas de vida al nacer de 30, 35 y 40 años. Claro. Ahora, desde el punto de vista cualitativo, ¿qué le estamos proporcionando al adulto mayor? Que se han desarrollado planes, proyectos, iniciativas a nivel estatal, paraestatal, a instancias de, digamos, grupos, organizaciones no gubernamentales, grupos voluntarios. Evidentemente sí, pero hay muchos aspectos que se están descuidando y que por ahí no sería loable cargarle las tintas a las instituciones en sí, claro, sino a las circunstancias propias de un país envejecido, con un sistema previsional que se sustenta sobre... Ahí creo que diste en la clave, porque justo esto que está diciendo el sistema provisional, sí. Pensemos, y esto a grandes rasgos nomás, que generalmente cuando una persona se jubila, los ingresos le disminuyen muchísimo.
Entonces, y el costo de vida sigue siendo muy alto. Yo creo que eso es uno de los factores claro. Que estás diciendo importantísimos a tener en cuenta, porque convengamos, dejas de trabajar, te llega un ingreso menor porque la jubilación es menor y a lo largo del tiempo cada vez se va haciendo menos rendidora, pero el costo de vida y las cosas que tenés para comprar siguen siendo carísimas. Es carísimo, sí, claro. Lo que yo quería significar Perdón, yo te interrumpí en esto, pero... Lo que quería significar, Andrea, es que tenemos un sistema previsional que evidentemente no está pudiendo dar cuenta efectivamente de lo que es precisamente a lo que vos apuntás. Claro. Es proporcionarle a los adultos mayores un ingreso luego de una vida entera trabajando y volcando esfuerzos a la sociedad. ¿Por qué? Porque es un país muy envejecido, son muy pocos los que evidentemente sustentan el sistema previsional, y eso es producto no solo de quien de repente generó el plan en sí, que de hecho Uruguay fue un país modelo desde el punto de vista previsional, pero evidentemente no estamos logrando. Y se han ido muchos jóvenes también, esa es otra cosa, que mucha gente joven a vivir a otros países. Entre la disminución que se ha dado en la tasa de natalidad, la emigración, los cambios de paradigma, ¿no? En cuanto al concepto de familia, ha hecho que, bueno, que no solo el adulto mayor se vea un poco a la intemperie desde el punto de vista económico, sino que también ha perdido pie en el entramado social, en tanto no es tomado, no es considerado como en otros tiempos, un poco como el viejo sabio de la tribu, ¿no? El líder tribal. Entonces es muy difícil hoy por hoy. No es que se descalifica, pero como que la vejez en sí, el deterioro, ya no ingresando aún en el tema cognitivo, sino el deterioro físico, o sea, estamos viviendo en una era donde lo que prima es la imagen, ya no es no se inserta como antes, por ejemplo, en el espectáculo, en la televisión. Vos no ves conductores. Estamos en la era de la obsolescencia programada, ya en cuanto a tecnología. Pero esto tiene que ver también, parece que nos salpicara a las personas. Yo por ejemplo, veo Yo te interrumpo, perdón, Jorge, pero son acotaciones que te hago porque tienen que ver con lo que estás diciendo. Todos vemos de que hay modelos que evidentemente atentan contra la calidad de vida del adulto mayor. Vos y yo nos criamos viendo en la televisión a Cristina Morán. Claro. Cristina Morán se retiró de los medios en un momento donde estaba a pleno, hoy por hoy está en plenitud, como actriz, como formadora de profesionales de la locución, y sin embargo, llegado un momento, le tocó asistir a una etapa donde los medios resolvieron remover, más allá de, digamos, de la calificación o la competencia, por un tema netamente de imagen, estético. Pero Jorge, a ver, lo que estás diciendo la señora, la grande Cristina Morán, una mujer de la que merece toda nuestra admiración y respeto, pero convengamos que es una señora ya de unos cuantos años. Estamos hablando de gente que hay veces no llega a los 50 años y ya no puede estar en la televisión. Ya la imagen con 50 sos viejo. ¿De qué estamos hablando? Sí, estamos hablando... Porque ya me estoy yendo de ese ejemplo que pusiste, que es maravilloso, y que no te dejo de dar razón, pero digo, gente muchísimo más joven ya... Ni hablar. Yo me refiero a una época, me refiero a 20 años atrás, donde empezó a instalarse este modelo, ¿no? Entonces sí, pero hoy por hoy es cada vez, qué sé yo, vos hablás con gente joven, adolescente, y dices, sí, porque la vieja de filosofía o de historia, ¿y qué edad tiene la vieja de filosofía? 40 años. Bueno, pero eso, a ver, hagamos marcha atrás. Yo creo que en nuestra época también, cuando teníamos, yo qué sé, 15 años, una persona de 40 decíamos el viejo, o de 30, lo decíamos. En el imaginario juvenil, pero en la televisión estaba lleno de gente de 40, 50, 60 y más. Claro. Yo recuerdo, ¿quién fue el primer gran divulgador, comunicador a nivel mediático
quién fue a nivel mediático que descolló hará en la década del 80? El doctor Rodolfo Táliche. Rodolfo Táliche, que el otro del 2 de mayo hubiese cumplido 120 años. Sí. Cuando yo tenía, qué sé yo... Y vivió hasta los 101. Vivió hasta los... Antes de cumplir 101. Murió en el 2000. Y perfecta, con la cabeza perfecta. Con una trayectoria impresionante. Fue el primer individuo que trató un caso de mal de Chagas, amigo de Konrad Lorenz, el gran etologista, precursor de la etología en Uruguay. En la década del 70, 80, a través de, me acuerdo, Radio Sarandí, en vivo e indirecto, con Eber Araujo, Jorge Traverso, tenía un espacio. Escribía libros, elaboraba un montón de cosas y ya tenía cerca de 90 años. A los 90 años, a los 90 años forma un partido etoecologista. En el 94 se vuelve a postular. Hoy por hoy tendrían cabida personas como, por ejemplo, como el doctor Táliche, o mismo el gran maestro de la antropología, el profesor Daniel Vidart, como que hoy por hoy se apunta a otro modelo, a un modelo donde prima lo estético sobre los contenidos y muchas veces sobre lo ético. Nos estamos privando a nivel de los medios de contar no solo con la sabiduría, sino a volcar, sino también con la posibilidad de formar gente. Y esto es una verdadera lástima. ¿Por qué? Porque ese modelo, en ciertos aspectos adolescentizado, esa jerarquización, esa juvenilización, digamos, de los modelos ¿No ocurre estéticos? esto en la política? En la política parece como que no va ayornado esto que estás diciendo, porque siguen habiendo gente muy grande y yo lo que siento a nivel político que muchas veces se quejan porque no les dejan espacio a la gente más joven. Yo creo que ahí en política, funciona diferente, ¿no? Yo creo que en política, yo creo que no se hace política con la cédula, ni de un lado, ni de un extremo o del otro. Yo creo que Adenauer en la década del 50 recompuso la situación de Alemania, tenía como 90 años. Claro, pero no lo estoy diciendo como crítica. Digo que en función de lo que estás diciendo, que en el ámbito político no es un tema que ocurra como ocurre en otros yo creo que ambientes. En política, a veces uno escucha y dice, pero fíjate, con 83, con 88. No, para un poquito. Lo que pasa es que en otras profesiones, convengamos que capaz que ahí está el problema, te tenés que jubilar a determinada edad. Yo no siento que a los políticos les digan a partir de tal edad tú te tenés que jubilar. Por supuesto. Que debería ser en todas las profesiones, si estás preparado y capacitado. Siempre y cuando uno pueda dar cuenta de que tiene las competencias. O sea, un individuo que tiene 75 años y es neurocirujano, qué sé yo, hay veces que la cabeza dice una cosa, pero puede ser un médico consultante. Pero sin lugar a dudas, yo recuerdo cuando el profesor Carrasco se retiró del decanato de la facultad. Siempre andaba por los pasillos de la facultad, siempre lo convocábamos, era una figura convocante, congregante, y había una actitud allá en los 90 de mantenerlo. Hoy por hoy no pasan esas cosas, no se apela tanto a los referentes, se ha dejado de lado un poco al adulto como el viejo sabio, ese reservorio de experiencia, ese oráculo de Delfos, donde poder consultar a nivel intrafamiliar, a nivel social, bueno, y vemos en el mundo, ¿no? Yendo detrás de un modelo donde se supone que las buenas ideas solo surgen a partir de nuevos paradigmas de pensamiento. Y yo creo que en términos de ideas, de pensamiento, todo hace a la realidad. Claro. Todo hace. Te invito, vamos a hacer una breve pausa y después de la pausa continuamos aquí dialogando junto al licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván, hoy intentando ver, prevenir el tema del suicidio en adultos mayores. Bueno, y continuamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván, y nos fuimos a la pausa tratando de ver, hablando y viendo en el tema de la depresión en adultos mayores, que
hay grandes niveles de depresión que conllevan de alguna manera al camino desgraciadamente hay veces del suicidio, ver por qué estábamos analizando de alguna forma por qué es un sector vulnerable, qué cabida se le da en la sociedad, y también estábamos analizando un poquito, viendo cómo nuestra sociedad se para frente al adulto mayor, y así nos fuimos a la pausa. La contraposición Jorge. Del modelo joven que mencionábamos con lo que es, bueno, el declive que se da a nivel físico, a nivel cognitivo también, como que en estos tiempos de tanto vértigo, donde la dinámica es lo que le imprime, o sea, se asocia un poco la eficiencia y la eficacia al vértigo, ¿no? A la capacidad del multitask, ¿no? De poder estar a la vez en varias cosas, el poder manejar una dinámica, eso pasa a ser sinónimo de eficiencia y eficacia, y no necesariamente viene por ahí. Muchas veces el tiempo, la pausa, el dar el paso al costado, significa poder tomar mejores decisiones, aquello de ir despacio cuanto más apurado se está, ¿verdad? Sí, sí. Y hoy decías lo de la política. Bueno, hay ejemplos clarísimos. Yo recuerdo un gran profesor de oftalmología, el profesor Rodríguez Barrios, que operó hasta los 95 años, quiere decir, pero estaba en el quirófano. Con un equipo. Exactamente, exactamente. Tenías, qué sé yo, tanto el doctor Fiandra, que fue nada más ni nada menos quien creó el marcapaso, ¿no? El creador del marcapaso, y generó escuela a través de su hijo, su clínica, tantos ejemplos. El doctor Taliche, ni hablar, bueno, el profe Daniel Vidart, un ejemplo de vida, ¿no? Un militante de sus convicciones, que hace escuela hoy por hoy, activo en su Facebook, da cátedra, da cátedra. Y acaba de escribir un libro maravilloso. Con el sol en la espalda. Con el sol en la espalda, que lo estuvimos acá analizando con Nelson Guerra. Totalmente. Pero es un ejemplo, ¿no? Con esa belleza de lucidez y de ganas y espíritu de seguir haciendo cosas. Pero ahí está la clave de su permanencia, de su continuidad, de su entereza, porque basta apartarse de esos núcleos de interés que a uno le sustancian, le sustancian la vida, que le motivan, para ingresar en esa especie como de purgatorio donde ya lo que en un principio es un espeso muro que nos separa de la muerte, cuando nos sentimos apartados de lo que nos gusta, de lo que nos motiva, ese muro comienza a adelgazarse hasta transparentarse, y empezamos a vernos más del otro lado que de porque cuando nos despojan, ha pasado, en algún momento creo que lo hemos comentado, grandes actores y actrices de la Comedia Nacional que por ser funcionarios públicos los jubilan en un momento de repente mayor esplendor, donde en otros lugares, al contrario, son tomados por las compañías como ejemplo, como paradigma, y lamentablemente aquí son archivados. Vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, actores y actrices como Jack Nicholson, Jane Fonda, con 80 y pico de años. Obviamente no van a ser papeles juveniles, pero se plantan ante la escena, ante el público, con la altura y con esa fuerza, algo así como: aquí estoy yo y tengo aún mucho para brindar. Claro, pero hay algo en esto que estás diciendo que también capaz que tiene que ver con la personalidad innata de cada uno, de esa gente que, de lo que hablamos tantas veces, de la resiliencia, de esa capacidad de levantarnos frente a las adversidades, porque no olvidemos que cuando, en la medida que vamos envejeciendo y que pasan los años, no es fácil enfrentarnos al paso del tiempo y de mirarlos, pararnos con dignidad frente al paso del tiempo. Hay veces el paso del tiempo te socava desde el punto de vista de la salud, desde lo que lo vamos a hablar en otro programa, seguramente contigo y con el doctor Velasco, el tema de que
el paso del tiempo también tiene un deterioro importante a nivel también mental, cognitivo, no siempre, ¿no? Pero muchas veces tiene que ver. Independientemente del inexorable paso del tiempo, Andrea, y del paquete genético que nos toca en suerte, sí, sí. Evidentemente volvemos a aquel manido concepto de que la vida es lo que uno hace con ella. Y si me remito a grandes pensadores de la historia de la humanidad, como por ejemplo, qué sé yo, Platón o Maimónides, todos sabremos de envejecer de acuerdo a cómo hemos vivido. Más allá del paquete genético, más allá de los avatares de la vida, más allá de los modelos correspondientes a cada tramo de la historia, evidentemente, si yo me perfilo, me oriento hacia la vida, alimentándome bien, formándome, tratando de, más allá de las caídas, levantarme y buscar elementos que me permitan desarrollar, transitar por la vida, con las herramientas necesarias como para darle curso a un proyecto interesante de vida, productivo. Evidentemente la vida no me va a sorprender. Si yo trabajo durante 35 años en algo que no me gusta y no me empiezo a preparar para que por lo menos cuando llegue a los 60, 65 pueda darle espacios a aquello que he resignado para poder encontrar instancias de motivación y estímulo, evidentemente me estoy preparando para darle la mano a la parca y seguir de largo. Claro. Tenemos que hacer una breve pausa. Luego de la pausa voy a dejar planteada una pregunta que creo que es primordial. Si en esta etapa que nos vamos convirtiendo en adultos mayores, ¿qué papel o qué rol juega el psicólogo, la terapia? ¿Qué importancia tiene para la familia? Pero todo esto que pueda ser contenedor de alguna manera para afrontar esta nueva etapa de la vida. Exacto. Hacemos una breve pausa y continuamos junto al licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diva. Bueno, y nos fuimos a la pausa, quizás no te dé tiempo a contestarme la pregunta que te dice Jorge, requiera de más programas, pero sí, ¿qué importancia tiene cuando el adulto mayor empieza a ver el deterioro, el paso de los años, la contención familiar, la ayuda a nivel terapéutico, a nivel médico? Sí. Acompañar al adulto mayor en el proceso de envejecimiento, tratar de escuchar, observar, incluirlo. Pero incluir no significa llevarlo para todos lados, porque hay veces, o integrarlo a cada una de las actividades. El tema no es agarrar al abuelo y ponerlo a jugar un picadito en el parque con los nietos. Claro. El tema es, en la medida de lo posible, atender a sus expectativas, a aquellas cosas que lo estimulan, no generar desarraigo, tratar de no separarlo en la medida de lo posible de su entorno afectivo, de sus cosas, de sus bienes materiales. Esos bienes están impregnados de su propia historia. Ese lugar, esa casa, ese lugar donde se siente a gusto, pero más que nada se siente seguro. Claro. Muchas veces el deterioro se acelera de manera exponencial cuando muchas veces, porque no hay más remedio, pero muchas veces siendo evitable, cuando se le aparta de su lugar, ese lugar de pertenencia y referencia, y ahí después, por más que sea, digamos, internado en un residencial de lujo, de los cuales hay muy pocos, al menos yo no tengo noticia de que haya demasiados, digo en el sentido donde sean contempladas realmente las necesidades globales del paciente. A pesar de eso, el apartamiento de esos lugares, de esos espacios, de esas libertades, ¿no? Esa persona que de repente tiene alguna dificultad a nivel motriz, a nivel visual, pero ya tiene más o menos estructurados sus circuitos, sus movimientos, se siente muy seguro en su casa y muchas veces es apartado, es arraigado. Y eso
precisamente lo precipita en estados de depresión, acelera los procesos de deterioro cognitivo y bueno, va de alguna manera generando ese terreno indeseable, ¿no?, de el agotamiento de la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy por hoy, contrariamente a lo que antes se decía, antes había criterios que, bueno, después de los 40 años una persona que va a hacer terapia, después de 50 años, como que ya la personalidad es más bien rígida, como que se torna el individuo refractario a todo cambio. Uh-huh. No es así, hoy por hoy hay excelentes profesionales, especialistas en psicogerontología, en psicogeriatría, hay geriatras de primer nivel. Uruguay ha dado generaciones de especialistas que han hecho escuela, ¿no? Yo recuerdo a un gran referente que supo honrarme con su amistad, el doctor Edgardo Korowski, que es una de las figuras más señeras de la escuela psicosomática rioplatense, y que bueno, que hizo escuela, y bueno, tuvimos el gusto también de participar durante muchos años de la Asociación Latinoamericana de Psicogeriatría y Psicogerontología, qué sé yo, hay un montón de personas que se han abocado. Me viene a la cabeza también un gran colega y amigo, el licenciado David Karp, ¿no?, de una amplísima trayectoria. Hay instancias hoy por hoy a nivel mutual, hay espacios donde se atiende y entiende al paciente adulto mayor, así como se han generado espacios para adolescentes. Claro. Y también lo que hablábamos un poco en la pausa, el tema de los cuidados, el Sistema Nacional de Cuidados, que es algo que realmente es digno de mención, sí. Porque así como de repente vemos que hay ciertos vacíos en la atención de determinados temas que involucran la salud de la ciudadanía, yo creo que esto ha sido una bocanada de aire fresco, sobre todo para aquellas personas que, no disponiendo de los recursos necesarios o de los espacios locativos adecuados, puedan un poco, no diría desentenderse, pero sí respaldarse, claro, en quien pueda entender y contener al paciente. Gente formada, que no caiga en el tristemente célebre burnout, o sea, el síndrome del cuidador quemado, esa irritabilidad que viene no de la mano de la mala fe, sino de la incompetencia o de la, claro, indisposición para poder trabajar con pacientes que muchas veces son irreductibles a la lógica, ¿no? Claro, pero no lo hacen adrede, no lo hacen a propósito. Es como cuando hablamos del paciente depresivo en todo el amplio espectro, y donde la gente, dale, levantate, no seas vago, no, este está de vivo, no. El paciente, el adulto mayor, muchas veces no responde a los parámetros de normalidad que manejamos, claro, el resto, y por lo tanto es impensable todo abordaje de la senescencia, o sea, del adulto mayor, de todos los aspectos que involucran al adulto mayor, si no es desde una actitud, vamos a decir, condescendiente, a instancias de personas capacitadas, claro, preparadas, vocacional y técnicamente, Andrea. Ha sido un inmenso placer, Jorge, escucharte como todos los martes. Se nos fueron los minutos. Agradecerte. Seguramente continuaremos con este tema porque no, es muy amplio y quizás hayan quedado muchos puntos por tocar, sí, pero creo que nos has dado una bocanada de aire ante un problema que es tan serio y preocupa y ocupa a toda la sociedad. ¿Cómo no? Si te parece, en la próxima columna terminaremos de redondear con todo este tema. Y el jueves te espero con muchísimo gusto, que sé que van a hacer una columna en conjunto, ya lo vamos anunciando, con el doctor Ricardo Velasco. Van a hacer desde una columna, desde Vida Sana y Mano a Mano sin Diván, se van a juntar para ver, analizar el tema del deterioro cognitivo. Un abordaje más bien integral de lo que es el deterioro cognitivo, y bueno, a nivel de diagnóstico, tratamiento, y bueno, va a ser un gusto compartir nuevamente el espacio del doctor Velasco. Muchísimas y contigo, gracias. Por supuesto, muchísimas y la audiencia. Gracias. Te esperamos el jueves con muchísimo gusto. Hacemos una breve pausa y continuamos en... Vivencias.